Esto que te voy a contar me lo contó mi abuelo durante los últimos años de su vida. Para ese entonces ya era un hombre viejo, le costaba caminar, le fallaba la memoria en cosas pequeñas. Olvidaba dónde había dejado los lentes o cómo se llamaba el vecino de enfrente, pero esta historia la recordaba con una claridad que nunca tuvo para nada más. Cada detalle, cada palabra, como si aquello hubiera ocurrido la semana anterior y no décadas atrás. Él ya falleció hace algún tiempo, pero la historia sigue viva entre mis primos, mis tíos y toda la familia. Alguien termina recordándola, y aunque la hemos escuchado decenas de veces, siempre consigue provocar el mismo silencio incómodo. El tipo de silencio en el que nadie quiere ser primero en hablar. Según él, todo ocurrió en 1964. En aquella época, trabajaba como albañil en la construcción de un estadio enorme en la Ciudad de México. Un estadio que con el tiempo se volvería famoso, que miles de personas visitarían durante décadas, sin imaginar lo que ocurrió mientras era construido, sin imaginar lo que quedó enterrado en sus entrañas. Mi abuelo consiguió ese empleo gracias a un amigo que era encargado de turno en la obra. Se conocían desde la infancia, habían crecido en el mismo barrio, y cuando mi abuelo llegó a la ciudad buscando trabajo, fue él quien le abrió las puertas. Decía que era un hombre serio, trabajador, de esos de pocas palabras, el tipo de persona que no habla si no tiene nada que decir. Por eso le llamó la atención desde el principio. Cada vez que se encontraban durante los descansos, su amigo le repetía lo mismo, casi en voz baja, como si no quisiera que los demás escucharan. Ten mucho cuidado. Al principio, mi abuelo pensó que se refería a los riesgos normales de la construcción: andamios mal amarrados, maquinaria pesada, excavaciones sin señalizar, cosas que en aquella época casi nadie supervisaba demasiado. Pero con el paso de las semanas, comenzó a notar que su amigo hablaba de algo más. Había algo en sus ojos cuando lo decía, una tensión que no encajaba con la advertencia ordinaria de un capataz responsable. Hay accidentes que no son accidentes, le dijo una tarde, mientras comían sentados sobre unos sacos de cemento. Mi abuelo soltó una carcajada. Le preguntó si estaba bebiendo antes del turno. Pensó que eran supersticiones de los trabajadores más antiguos. Ya había escuchado ese tipo de cosas antes, en otras obras. Siempre había alguien dispuesto a inventar historias para asustar a los recién llegados. Entonces, el encargado bajó la voz, hasta convertirla en un murmullo. Cuando alguien cae en ciertos lugares, no siempre se lo llevan. Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Según los rumores que corrían entre los trabajadores más viejos, existía una práctica que nadie mencionaba en voz alta. Cuando un obrero moría dentro de algunos cimientos principales, su cuerpo no era retirado, era cubierto, sellado bajo capas de concreto fresco, antes de que llegara cualquier autoridad, antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Decían que servía como ofrenda, una costumbre tan antigua que nadie recordaba bien de dónde venía. Algunos hablaban de tradiciones prehispánicas malentendidas, de rituales distorsionados con el tiempo. Otros simplemente decían que era una práctica que los constructores más viejos habían heredado de los más viejos aún, sin cuestionarla, que así las estructuras duraban más, que quedaban más firmes, que la tierra no las rechazaba. Mi abuelo nunca creyó una sola palabra, hasta que lo vio. Fue un jueves, lo recordaba perfectamente, porque ese día había amanecido con dolor de muelas y había estado de mal humor desde temprano.
Decía que esos detalles estúpidos son lo que se queda pegado en los recuerdos, que uno prefiere olvidar. El cielo estaba completamente nublado y el ambiente era pesado, húmedo, del tipo que anuncia lluvia pero no termina de llover. La obra entera parecía moverse más despacio que de costumbre. Los hombres hablaban poco. Un muchacho joven trabajaba amarrando varillas en una cimbra a varios metros de altura. Llevaba apenas unas semanas en la obra. Había llegado de algún estado del norte. Mi abuelo no recordaba exactamente de cuál. Buscando lo que buscan todos, dinero para mandar a casa y un trabajo duradero. Era delgado, callado, de esos trabajadores que no dan problemas porque vienen con la cabeza agachada desde el primer día. Nadie escuchó exactamente qué ocurrió. Algunos dijeron que resbaló de la superficie mojada de la cimbra. Otros que una tabla se dio de golpe bajo su peso. Hubo quien dijo después que lo había visto perder el equilibrio de una forma extraña, como si algo lo hubiera jalado desde abajo. Lo único cierto fue el sonido, un golpe seco, horrible, el tipo de sonido que uno reconoce antes de entender lo que significa y que después no puede sacarse de la cabeza. El muchacho cayó varios metros y se estrelló contra el borde de una estructura de concreto. Murió en el acto, al menos eso dijeron. Mi abuelo siempre prefirió creerlo. Todo quedó en silencio. Los trabajadores cercanos se detuvieron. Algunos se acercaron despacio, con ese movimiento instintivo que tiene la gente antes de que el miedo los detenga. Los demás simplemente dejaron de moverse, como si el aire de repente se hubiera vuelto más denso. Todos esperaban lo mismo, que alguien fuera a llamar a las autoridades, que suspendieran la obra, que llegara alguien con uniforme, con papeles, con el peso de la ley. Pero no ocurrió. En lugar de eso, varios encargados aparecieron casi de inmediato, demasiado rápido, como si ya supieran lo que había pasado antes de que alguien les avisara, como si estuvieran esperando. Ordenaron que todos se alejaran, la voz tranquila, sin apuro, como quien da una instrucción de rutina. Nadie podía acercarse, nadie podía mirar. Colocaron lonas alrededor del área en cuestión de minutos. Mi abuelo alcanzó a ver cómo lo hacían antes de que lo empujaran de regreso a su zona de trabajo. Alcanzó a ver el cuerpo del muchacho en el suelo, inmóvil, con un ángulo en el cuello que no debería ser posible en un cuerpo vivo. Después lo obligaron a regresar al trabajo, como si nada. Aquella tarde nadie habló demasiado. Los hombres seguían moviendo sacos, mezclando concreto, clavando tablas, pero con los ojos abajo, con los movimientos de alguien que prefiere no llamar la atención. Cuando terminó el turno y los últimos motores se apagaron, uno de los obreros más viejos se acercó a mi abuelo, un hombre al que todos le llamaban Tecuán, aunque nadie sabía bien por qué. Tenía las manos tan callosas que parecían hechas de otra cosa. «Ya sabes lo que pasó, ¿verdad?», le dijo en voz baja. Mi abuelo negó con la cabeza, aunque ya tenía un presentimiento que prefería no confirmar. El viejo lo miró un momento. «No se lo llevaron», le dijo. Mi abuelo dice que sintió un frío extraño recorriéndole la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de aquella tarde. «Lo dejaron en el cimiento», continuó el Tecuán. «Ya está adentro, ya es parte de esto». Esa noche casi no pudo dormir. Intentó convencerse de que era un rumor, una historia construida sobre la tragedia de un muchacho que nadie iba a reclamar, porque eso también pasaba. Trabajadores que llegaban solos,
sin familia en la ciudad, que desaparecían y no había nadie que hiciera preguntas. Pero los meses siguientes escuchó relatos similares, 2, 3 veces más, siempre el mismo patrón. Un accidente en una zona de cimentación importante. Las lonas, los encargados aparecieron demasiado rápido y después el silencio, el trabajo que continuaba como si el hombre nunca hubiera existido. Zonas acordonadas que al día siguiente ya tenían concreto fresco encima. Órdenes de guardar silencio que nadie necesitaba que le repitieran 2 veces. Y siempre los mismos murmullos entre los viejos, siempre la misma explicación dicha a media voz. Ahora forma parte de la obra. A partir de entonces, mi abuelo comenzó a trabajar de una manera diferente, con una atención que iba más allá de lo normal. Nunca se acercaba al borde de alguna excavación sin revisar antes donde pisaba. Nunca confiaba en una tabla sin probarla. Nunca se quedaba solo en ningún área después del anochecer. Y empezó a notar cosas que antes no hubiera notado. Decía que ciertos rincones de la obra, la temperatura bajaba sin razón. No era un poco, bajaba de golpe, como si uno cruzara una puerta invisible. Los animales tampoco se acercaban. Los perros callejeros que andaban por los alrededores se detenían siempre en el mismo punto y no pasaban de ahí, sin importar si les aventabas comida al otro lado. Decía que algunas noches, cuando el turno terminaba y los motores se apagaban y todo quedaba en silencio, el estadio parecía respirar. No era el ruido del viento entre las estructuras. Él conocía ese sonido. Era otra cosa, como si debajo de toneladas de concreto existiera algo vivo, algo atrapado, que todavía no entendía bien dónde estaba. Algo que en las noches más silenciosas parecía moverse, apenas, buscando una salida que ya no existía. Años después, la construcción terminó. El estadio abrió sus puertas con ceremonias, con discursos, con fotografías en los periódicos. Miles de personas comenzaron a llenarlo cada semana. Familias, niños, gente que llegaba con banderines y con la misma emoción de siempre. La mayoría veía un monumento, una maravilla de la ingeniería, algo de lo que la ciudad podía enorgullecerse. Mi abuelo nunca volvió a entrar. Cuando pasaba cerca, en camión o en el coche de algún conocido, miraba hacia otro lado y si alguien le preguntaba, decía que no le gustaba el fútbol, que nunca le había gustado. Pero nosotros sabíamos la verdad, porque aseguraba que bajo aquellas enormes estructuras descansaban secretos que jamás aparecerían en ningún plano de construcción, nombres que nadie registró, cuerpos que nunca tuvieron funeral, hombres que llegaron a la ciudad buscando trabajo y terminaron convertidos en parte de los cimientos, en el precio silencioso de algo que otros inauguraron con aplausos. Y cada vez que escuchaba a alguien elogiar la solidez de aquella construcción, la forma en que había sobrevivido los años, los temblores, el tiempo, mi abuelo recordaba las palabras del Tecuán, palabras que se llevó consigo hasta el final. Los cimientos más fuertes son los que nunca dejan salir a sus muertos. Eso fue todo por hoy, en Susurros de Medianoche. Si conoces una historia parecida, algo que hayas visto, escuchado o que alguien de confianza te haya contado, escríbemela en los comentarios.